Tienes que disfrutar tu juventud. Sal, bebe, fuma, drógate, sal de fiesta, aprovecha cada fin de semana que puedas, drógate si quieres, o sea, no importa, pero tienes que aprovechar cada año de tu juventud al máximo. Eso te diría que el 99% de las personas. Y como nosotros no somos parte del 99%, quiero contarte, literalmente, después de haber pasado por más de 6 países, de haber viajado por toda Latinoamérica, de haberme mudado de casa de mis padres a 7.200 kilómetros de mi casa y de mi tierra, contarte cómo tendrías que distribuir esa línea de tiempo y que aproveches al máximo cada una de esas etapas. Desde tu juventud, desde esa adolescencia, si estás viendo este video con 16, 15, 14, 13 años, tu época de trabajo, donde básicamente es donde vas a desarrollar tus habilidades y todo lo que vas a avanzar, cómo tienes que planificar tu jubilación y tu retiro. Porque entendiendo estas 3 etapas, es que vas a poder lograr cada uno de los objetivos que tengas planeado o no de aquí en adelante. Es por eso que quiero que separemos el video de hoy en 3 etapas importantes. La primera, la del sistema educativo. Esa etapa donde literalmente estás en la secundaria, en el bachiller, no voy a decir en la primaria porque capaz no hay gente de entre 5 a 10 años viendo este video, pero que sí entiendas que esa etapa es de reflexión. Y voy a ahondar en cada una de estas etapas para darte cada uno de los consejos que se necesitan para aprovechar al máximo cada una de estas vertientes o de estos momentos de la línea del tiempo que tanto necesitas comprender para poder explotar al máximo, e incluso de los errores que no solamente mío sino de mi círculo social hemos cometido para que tú no los cometas. La segunda etapa es la del trabajo, la del desarrollo profesional, la del desarrollo personal, esa etapa en la que te conviertes literalmente en un agente productivo para ti y para tu familia. Y la última es la de la jubilación. Y aunque obviamente no me ves con 65 años y con 70, en esa época, vamos a decir, dorada, en la que ya estoy retirado viajando en un crucero, lo que sí te puedo decir es que desde ya es importante que empieces a pensar cuáles van a ser las acciones que tomes hoy para que el día de mañana puedas aprovechar tu vejez al máximo, solo en pareja, con tus hijos, con tu perro, no importa. Pero la idea es que empieces hoy a entender estas 3 etapas. Si todavía no me conoces, soy Sergio López, creé este canal para poder desarrollar temas de hábitos, de desarrollo personal, de entrenamiento, y lo que te voy a pedir antes de darte estos tips es que te puedas suscribir al canal, darle like al video para que ayudes a que más personas puedan conocer este canal, donde los ayudo a ustedes a ser mejores personas, a ser mejores profesionales y obviamente a aportarles todo lo que he aprendido en mi vida y todo lo que voy aprendiendo y desarrollándome en esta hermosa carrera de YouTube y de la creación de contenido para ser mejores profesionales y mejores personas. Así que comencemos. En la primera parte, donde vamos a hablar literalmente del sistema educativo, que es esa época más o menos entre los 15 a los 20 años, extiendo un poco a los 20 años porque muchas personas salen del secundario muchas veces sin saber qué es lo que quieren hacer. Y no quiero que te frustres, literal, porque nos hacen, o por lo menos la sociedad nos presiona demasiado en entender, en querer saber qué es lo que vamos a hacer por el resto de nuestra vida. Y déjame decirte, nadie sabe qué va a ser el resto de su vida. En un principio, cuando uno va a salir de la secundaria, siempre te recomiendan estudiar Derecho, estudiar Medicina, estudiar Ingeniería, porque son las carreras donde literalmente te dicen que tienes un futuro garantizado para el resto de tu vida. Y déjame decirte una cosa, no es verdad. O sea, hoy, a mis 29 años, puedo entender una cosa, y es que hay médicos que no son millonarios, hay abogados que no tienen un solo dólar en su cuenta y literalmente hay ingenieros que están trabajando de taxista, que nada que ver con el hecho de trabajar de taxi, sino el tema es que te venden una realidad que está completamente distorsionada, porque la realidad de la vida la trabajas tú. Y ese momento de reflexión es que tú tienes que empezar a entenderte, a escucharte, a visualizar cuál es el estilo de vida que quieres tener y cómo vas a llegar a eso. Si lo vas a hacer mediante un trabajo, mediante una carrera, mediante un emprendimiento o creando contenido, o no importa cuál, o estando en el teatro o haciendo películas. La realidad es que en esta época de tu vida, lo que tú tienes que empezar a entender es que tú eres el constructor de tu futuro. Y es lo que yo lo pongo siempre sobre la mesa, es que yo toda la vida quise estudiar ciencias políticas. Me gustaba mucho la ciencia política. Amaba analizar candidatos, discursos, oratoria, un montón de cosas. Pero siempre me decían lo mismo.
de qué voy a vivir de la ciencia política. Y la realidad es que 10 años, 12 años después, literalmente me doy cuenta de algo. Y es que cuando me hago yo mismo esa pregunta, tomo la decisión de cambiarme de carrera y empezar a estudiar economía porque supuestamente tenía más campo laboral donde podía conseguir un trabajo donde pudiera ganar más. Y te voy a contar un secreto por si no has visto los videos anteriores. Y es que yo no trabajo de economista, trabajo de programador. O sea, soy desarrollador web, soy ingeniero en software, hoy literalmente especializado en la parte de datos. Cuando tú te pones a dar cuenta, literalmente hice un salto abrumador, porque comencé queriendo estudiar una carrera, terminé estudiando otra y ahora estoy trabajando literalmente de otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver. Y es donde vengo con la reflexión de esa etapa de reflexión de aprender y visualizar hacia dónde tienes que ir o hacia dónde quieres ir, que entiendas que no es el fin del mundo si escogiste una carrera que no te gustaba, pero siempre visualiza que sea lo que sea que tú quieras estudiar o sea lo que sea que tú quieras hacer, dedícale el 100% a eso. Si comenzaste estudiando Derecho y terminaste graduándote, no es obligatorio que tienes que trabajar toda tu vida como abogado, pero sí tienes que empezar a ver, bueno, ya me gradué, ¿qué voy a hacer con esta carrera? Si la voy a desarrollar o no, o si simplemente es un saltamonte o es un salto a otra cosa de las que realmente sí quieres especializarte. Y es donde yo vengo con la parte de conocerte a ti mismo. Toda la vida, literalmente yo quise ser youtuber. Desde los 15 años, cuando empecé a ver a estas personas como Hola Soy Germán, o El Rubius, o Willy Rex, o todas estas conglomerados, a Luisito Comunica, de youtuber, yo decía, yo quiero crear contenido, mostrarle a la gente qué es lo que hago, explicarle cómo es que yo hago las cosas para que ellos puedan hacerlas también. Un plus de eso, obviamente, también me gustaría viajar por el mundo. Pero cuando te comento el de conocerte a ti mismo, es que yo duré casi 10 años en tomar la decisión de empezar a crear contenido. Y aquí estoy. Llevo 9 videos y estoy empezando a disfrutar también de que las cosas no vienen de ya para allá. Porque antes, con este mundo de las redes sociales, nosotros creemos que literalmente vemos una solución en un video de YouTube de 5 minutos o en un Reel o en un TikTok de 1 minuto, 30 segundos y automáticamente tenemos esa satisfacción dopamínica demasiado abrupta que lo que hace es que nosotros creamos que nosotros tenemos los resultados de un día para otro o trabajamos de un día para otro y ya somos absolutamente famosos, o vemos a estos influencers famosos que pensamos que de la noche a la mañana se volvieron estúpidamente ricos y famosos, y la realidad es que esas personas duraron años en volverse famosos. El gran caso de todos, que sé que es un ejemplo de muchos youtubers de desarrollo personal, es el caso de MrBeast, donde literalmente él pegó su primer video viral 8 años después de que empezó a crear contenido. Y muchos de nosotros terminamos renunciando y botando a la basura literalmente todo cuando no vemos resultados del segundo o del tercer mes de empezar a crear contenido. Cuando esas personas estuvieron 8 años creando contenido, mejorando su contenido, mejorando sus cámaras, sus ediciones, viendo cómo podían hacer para que la gente los viera. Y es algo que literal debes entender a plenitud. Y aquí es cuando vengo a la segunda etapa, que es la parte del trabajo. Una vez te gradúas de la secundaria, del bachiller, puedes desentenderte un poco. Vos tenés dos vertientes, ¿no? La primera es el de irte por el camino de la universidad y la segunda es irte por el camino del trabajo. Yo te recomiendo que tomes las dos. Yo desde que salí de la universidad yo tuve la bendición de que mis papás me mantenían para poder empezar a estudiar, y a lo largo del tiempo me empecé a dar cuenta que la universidad, como está diseñada desde hace 100 años, es para que tú te gradúes en un plazo donde el tiempo de hoy del mundo es absolutamente más rápido de lo que era hace 100 años atrás. Entonces, algo que entendí una vez emigré de Venezuela y me vine para la Argentina, era que aquí la gente tenía su trabajo en de lo que sea, no sé, en gastronomía, en una oficina, en un call center, y aparte de eso tenían que estudiar en la universidad. Y entre las dos cosas, ellos iban conociendo y entendiendo qué eran las cosas que les gustaban. Hoy en día, casi el 60 o 70% de las personas que estudian en la universidad acá en la Argentina tienen un trabajo de lo que estudian o de otra cosa, y es porque te enseña un poco de responsabilidad o mucha responsabilidad, te enseña a cumplir horarios, te enseña a tener disciplina, te enseña a poder escuchar a las personas que están por encima de ti, incluso las que están por debajo de ti, te enseña liderazgo, te enseña comunicación. O sea, hay un montón de beneficios de que
del hecho de conseguirte un trabajo. Y yo personalmente lo recomiendo abrumadoramente porque te enseña mucha responsabilidad a la hora de manejar tu dinero, porque te estás ganando el dinero con el sudor de tu frente y empiezas a tener un cambio de chip en cómo funciona el mundo. Porque incluso cuando nosotros pensamos que el dinero no cuesta y que de repente nos paramos un día y querés salir con tus amigos y simplemente te volteas, le pedís plata a tu mamá y tu mamá te lo da y dices, listo, ya estoy literalmente resuelto. Cuando empiezas a trabajar, las cosas cambian, tu chip cambia, decís, loco, con lo que estoy ganando no me alcanza para salir todos los fines de semana, y sin embargo mi mamá o mi papá, si tienes la bendición de tenerlo, tienen la posibilidad de darme dinero para yo poder salir. Es cuando te empiezas a recalibrar tu trabajo. Y es cuando vengo con lo que entendí a la hora de conseguir esa primera experiencia laboral. Yo empecé a trabajar en una cafetería en Venezuela a los 19 años aproximadamente, y cuando empiezo a trabajar nunca se me olvida el primer día de trabajo. Me tocó lavar los platos y estuve 8 horas lavando platos. Horrible, un sábado a la tarde. Era impresionante el dolor de espalda, el dolor de pie y el dolor de manos que yo tenía, pero a medida que iban pasando los días iba reflexionando un montón de cosas con respecto a cómo funcionaba el negocio, cómo se manejaba el tema de los proveedores, cómo funcionaba el tema de abrir y cerrar caja, cuánto ingresa, cuánto sale, si era rentable tener o no tener un negocio. O sea, tantas cosas que literalmente a mí me hicieron pensar en cada trabajo que yo tenía, en cafeterías, en call center o vendiendo productos como Amway, que sí, en su momento vendí productos en Amway, hasta que llegué al punto donde estoy hoy, que es básicamente trabajar en el marketplace número 1 del mundo, pues del mundo no, mentira, de Latinoamérica, que es Mercado Libre. Ahí fue cuando me di cuenta que mi vida, aunque ya haya logrado todos estos pasos, no termina llegando a conseguir ese trabajo donde te vas a quedar el resto de tu vida, sino que empieza en el momento en el que no paras de tener proyectos. Y ahí es cuando te invito a eso. Tú tienes una jornada de vida en la que literalmente trabajas 8 horas, 10 horas, 9 horas, no importa la jornada laboral, pero tu vida se transforma en 3 etapas: 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para que hagas lo que tú quieras, restando transportes, que te toca moverte mucho de tu trabajo a tu casa, pero en el que tendrías que aprovechar para poder desarrollar estos proyectos. Por ejemplo, hoy, cuando termino de trabajar, mi tiempo, aparte de dedicárselo a mi pareja y a mis mascotas, también se lo dedico a poder desarrollar este proyecto tan bonito que es el canal de YouTube. Y en base a eso también estoy aprendiendo un montón de cosas que tienen que ver con la paciencia a largo plazo, porque una de las cosas que me dejó un viaje de Jujuy, que si no saben dónde es Jujuy, Jujuy queda en el norte argentino, es que muchas veces nosotros estamos como muy deseosos de resultados rápidos, y es porque el teléfono celular, que es el que podemos ver acá literalmente, nos quiso dar a entender que nosotros podíamos tener esa satisfacción muy rápida. Queríamos entretenimiento, abríamos la red social, no sé, Instagram, y nos metíamos a ver Reels, o querías autocomplacerte literalmente demasiado rápido. Bueno, hay videos de escenas para adultos, para no decir algo que YouTube haga que me penalice directamente. Entonces, ese tipo de cosas, de satisfacciones rápidas, hacen que nosotros esperemos un resultado demasiado rápido que nunca llega. Y cuando me empecé a ver a los agricultores que en Jujuy tienen un clima bastante áspero al resto del mundo, al resto de la Argentina, donde es un clima seco, donde está todo el año soleado y solamente llueve una vez al año, te das cuenta que ellos literalmente disfrutan una vez al año, que es cuando celebran los carnavales, el tema de la cosecha de toda la siembra del año. O sea, ellos esperan 12 meses, incluso más, 13, 14 meses en poder cosechar su primera siembra, y lo ven como una celebración. Y nosotros literalmente, cuando empezamos un negocio, en la mayoría, si empezaste un negocio, déjalo en los comentarios y decime qué negocio comenzaste y no quisiste seguir porque, bueno, no lograste los resultados esperados en el tiempo que tenías estipulado. Era como, bueno, estas personas esperan 12 meses para ahí recién sacar la cosecha y ahí recién empezar a vender, y nosotros nos cansamos porque al segundo mes no pegamos un video viral, o porque no vendiste un producto o 2 productos o 10 productos. Y es lo que me enseña, o lo que me está enseñando mucho este canal de YouTube, es que aunque hoy en día me están viendo 20, 30, 40 personas, yo estoy aprendiendo de iluminación, estoy aprendiendo del tema de los audios, estoy aprendiendo de cómo grabar, estoy aprendiendo un poco de storytelling, estoy aprendiendo cómo comunicarme mejor. Lo que estoy aprendiendo edición tras edición es algo impresionante, y es a lo que te invito, es a nunca dejar de tener proyectos, porque aunque los proyectos no terminen
de la forma en la que tu mente estás pensando que puede terminar, te das un montón de enseñanzas en el medio. Enseñanzas como el marketing, como edición de video, como comunicación, como networking. O sea, tantas habilidades que hoy en día están siendo dejadas a un lado por el simple hecho de la satisfacción inmediata. Y con esto quiero ir con la última parte, y así no nos extendemos tanto con esto de la línea del tiempo, y es el tema de la jubilación. Y tú te preguntarás, pero Sergio, o sea, te faltan 35 años para jubilarte, 36 años para jubilarte en el país en el que vivo, que es actualmente Argentina. ¿Por qué estás pensando en la jubilación? Y es que la realidad es que si no piensas en qué te vas a retirar de aquí a 30 años, pensando en no importa, a mí me va a salvar el Estado, o me va a salvar alguna organización, o me va a cuidar mi hijo, es dejarle la responsabilidad de tu vida, que obviamente te cuida Dios si sos creyente, a literalmente algo que no lo sabes. O sea, el futuro no lo tenés comprado, pero sí tenés comprado las decisiones que estás tomando hoy. Cada decisión que tomas hoy para el mañana va a lograr que tanto tú como los seres queridos que tengas a tu alrededor sientan tranquilidad. Y cuando me refiero a que planificas tu jubilación, me refiero a, bueno, ¿dónde te ves de acá a 30 años? ¿Dónde te ves de acá a 35 años? ¿En una casa? ¿En las montañas? En, no sé, muchísimos sueños que junto a muchos amigos hemos conversado, como el hecho de retirarme en las montañas de Mérida o al Himalaya, donde no haya ruido, donde no haya problemas, donde esté con mis vaquitas, mis perritos y las gallinas. Ese tipo de visualizaciones tienes que pensarlo, porque cuando yo me puse a conversar con un montón de personas mayores que tenían los mismos sueños que yo, nunca trabajaron para lograr ese objetivo. Y cuando tú te planificas con mucho tiempo de anticipación, sin pensar en qué va a pasar mañana, porque el día de mañana podemos salir a la calle, nos atropella un auto y hasta ahí llegó nuestra vida. Pero si trabajas todos los días, como si literalmente estuvieras pensando en que a los 60 años puedes tener invertido de una X cantidad de dinero para que te dé todos los meses $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y con eso puedas vivir una vida tranquila, sin la necesidad de si tengo una jubilación mínima o si tengo una jubilación máxima, o que si la jubilación me alcanza o no me alcanza, o si estoy dispuesta a ganar 80, 50 o 60% menos. ¿Por qué no empiezas a ocuparte de tu jubilación? Piénsalo, anótalo, decir, bueno, ¿con cuánto quiero vivir cuando tenga 65 años? ¿Con $5,000 diarios? ¿Qué es lo que tengo que hacer para ganar $5,000 diarios sin el esfuerzo físico de que eso conlleva? ¿Tener invertido $1,000,000 en una cuenta comitente donde tengas invertido, no sé, ese millón o $2,000,000 que te van generando dividendos todos los meses? ¿O simplemente tener una cantidad de casas alquiladas como para que tú puedas vivir tranquilamente de los alquileres de esa casa o de esos locales? Es literalmente aprovechar cada momento, porque ahí es donde vengo con el otro punto, donde aprovecha el tiempo, porque es limitado. Es muy corto la vida. Hace literalmente 8 años llegué a este país y pasaron tantas cosas en el medio que es cuando me estoy empezando a dar cuenta que hay que aprovecharlo al máximo. Y creo que tiene mucha correlación con el siguiente punto, que básicamente siempre piensa que tu tiempo en la tierra es corto porque no sabes qué va a pasar. El hoy lo tenés comprado, el mañana no. Y como no tienes comprado el mañana, vos tenés que literalmente esforzarte todos los días de tu vida. Porque hay una frase que nunca se me olvida, que escuché en un podcast, que dice: si el infierno es simplemente Dios mostrándote todo lo que pudiste haber sido y no fuiste, te vas a arrepentir un montón. Si tenés ganas de emprender en lo que sea que quieras emprender, aprovéchalo. ¿Querés estudiar filosofía? ¿Querés estudiar sociología? ¿Querés estudiar artes? Y la sociedad empieza a juzgarte por el simple hecho de que dicen: ¿pero de qué vas a vivir? No importa. Es una reflexión donde literalmente quiero que ustedes se lleven. Y es que una vez veas estas 3 etapas del autoconocimiento, del trabajo en ti mismo y del pensar y planificar cuál es el camino final al que quieres llegar. Así no llegues a esa meta, así no llegues a esa jubilación, así no llegues a los 65, 70, 80 años. Pero sí que entiendas que cada uno de tus días es como si fuera el último. Aprovéchalo. ¿Querés empezar a crear contenido? Agarra tu teléfono y empieza a grabarte. ¿Querés empezar a vender cookies? Agarra el horno que tenés en tu casa y ponete a preparar, a hacer pruebas y a vendérselo a tus compañeros. ¿Querés diseñar ropa? Empieza a dibujar, empieza a buscar tela y empieza a crear. Pero la realidad es que no importa de qué es lo que vayas a vivir el resto de tu vida, porque
El mundo es muy cambiante. Hace 8 años creí que iba a vivir de la economía, hace 10 años creí que podía ser presidente en Venezuela y hace literalmente 4 años pensé que iba a poder vivir toda la vida de la programación. Y hoy en día, luego que fui cumpliendo ciertos objetivos y ciertas metas, me estoy dando cuenta de que la vida es muy cambiante. Que hoy podemos estar en Venezuela, mañana podemos estar en Argentina, de repente pasa algo en el medio y estamos en Suiza o estamos en Canadá. Y con esto quiero que reflexiones. Es que la vida es muy corta como para estar viviendo la vida que los demás quieren que tú vivas. Y ahí es donde viene el problema. Porque es tu vida. Y tú tienes que escribir el libro de tu historia. Así que, así como yo les digo que tienen que lograr sus objetivos. Y no importa el tiempo que tardes. Porque el dueño de KFC, antes de morirse, bueno, montó su gran industria o su gran imperio del pollo a los 65 años. Jeff Bezos consiguió su primer $1.000.000 a los 56. Y quién sabe si el día de mañana decide volver a estudiar o empezar a estudiar ciencias políticas como lo quería el Sergio de los 15 años. Porque al final el que es dueño de su vida y el que es dueño de escribir su libro eres tú. Si el video te gustó, dale like, comenta, suscríbete, compárteselo a 3 amigos si crees que es muy importante que esas personas puedan entender de que la vida no es un final constante o que tenés asegurado para siempre tu vida. Si querés ser cantante, rapero, aprovechalo, escribe. Duki decía algo que siempre me gusta. Él no pegó su primer hit, sino hasta creo que fue la 38 canción que subió a Spotify o a YouTube. No te rindas. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.